Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En este día especial, lunes 2 de junio, vamos a grabar un capítulo, un programa, un episodio, que tiene que ver con algo que está ocurriendo dentro del Evangelio desde ya muchos años. Sobre todo en los últimos 45 años, como unos años más, unos años menos, pero del año 80 para adelante. El nombre del episodio 18, que será este, ¿quiénes se salvarán? ¿Quiénes se perderán? ¿A dónde van a parar los diezmos? Eso es, amados hermanos. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? El hombre está haciendo lo que quiere en el Evangelio. Los obispos, los pastores, con una vanidad enorme, el creerse intocable, el creerse dueños del Evangelio, han cambiado la doctrina, hacen lo que quieren, el señorío que está en ellos, que no es de Dios, porque el señorío eso es creerse el intocable de la iglesia. Cristo nunca a nadie le dijo, oye, no digáis nada contra mí porque yo soy el ungido de Dios. ¿Ya? Entonces, está el problema, por darle un nombre, que es los cambios que han hecho en la palabra. El apóstol Pablo explica, por ejemplo, en cualquier iglesia en este tiempo es fácil un día domingo encontrar a una mujer en el púlpito predicando. Yo no tengo nada contra la hermana, he conocido muy buenas hermanas, lindas siervas de Dios, pero el apóstol Pablo enseña claramente que la mujer no debe enseñar al hombre, y él explica muy bien por qué. Pero en este tiempo muchas veces usted se encuentra que en un domingo o en una vigilia una mujer predicando. Yo la segunda quincena de abril, esas 2 semanas estuve allá en Los Ángeles, fui donde mi hijo mayor, participé en 2 vigilias y en una de ellas el pastor de casa había invitado 6 pastores. Esto fue en el lado norte de Los Ángeles, muy cerquita ahí del Salto del Laja. El pastor de casa invitó 6 pastores a la vigilia. Pero el primer mensaje, como entre la 1 y las 2, lo predicó una pastora, una mujer. ¿Para qué invita a 6 pastores si el mensaje se lo va a dar a una hermana? ¿Ya? Yo no tengo nada contra... Sí, soy hijo de mujer. De hecho, como muchas veces lo he dicho, mi madre es la mujer más especial que he visto predicando en la calle. Sin saber leer, ella nunca supo leer ni escribir. Sin embargo, en la década del... fin de los 50 y parte de los 60, ella fue como 6 o 8 años jefa de Dorca y no sabía leer. Entonces no tengo nada, no es algo del machismo, no, si es la palabra, ¿ya? Entonces, y así, hermanos, tantas cosas. Así que vamos, el tema principal es, ¿quiénes se salvarán? Porque hay una cosa, hermanos, y tenemos que entenderlo muy bien, porque con esto de que los apóstatas con títulos de teólogos han engañado completamente al pueblo de Dios. La teología, hermanos, yo lamento que esto haya pasado, no es de Dios. Ya, la teología está bajo el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Por eso cambian todas las enseñanzas de Cristo.
¿Que San Mateo no es para nosotros? ¿Cómo no va a ser para nosotros, hermanos, si San Mateo el propósito es la doctrina del Evangelio? Que la salvación no se pierde. Basta con entender cuando Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué pasa entonces con los que no perseveran? Porque si los que no perseveran, los que no son constantes, se salvaran, entonces Cristo se habría equivocado al decir que el que persevera hasta el fin. ¿Ya? Entonces, con esto de que la salvación no se pierde, yo he sabido, hermanos, hay obispos que están o han caído en adulterio, ¿ya? Pastores que están en adulterio, en grandes pecados. El año pasado, hermano, en el mes de febrero, a 20 kilómetros de aquí en Cartagena, un día lunes, llegó un diario a mi mail y resulta que ese día un pastor iba a ser condenado porque había abusado sexualmente de un joven de 17 años con esta enfermedad de síndrome de Down que se le conoce como mongolito. Había abusado sexualmente de él. Y este jovencito tenía una hermana y a la hermana le contó, ¿ya? Y lógico, la hermana se preocupó, lo llevó a un médico, fue revisado y sí, habían rasgos y huellas de que había sido abusado y no solo una vez. Y ella puso la demanda y cuando me enteré, hermano, ese día, este canalla iba a ser condenado. Entonces yo le digo, hermano, ¿cómo un pastor, 62 años de edad, cómo un canalla así, con título de pastor, ensuciando el Evangelio de Cristo, abusar sexualmente de un joven, hermano? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Y así se creen algunos santos intocables que han ungido de Dios. Hermano, si dentro del Evangelio la obra de Satanás es muy grande, hermano, si nadie va a caer, este varón, Satanás, conociendo sus debilidades, demonios metidos en su mente, lo instaron a preocuparse con intenciones sexuales al mirar a este joven, muchas veces caminar, moverse, hasta que llegó el momento que buscó la forma de hacerlo caer y abusar de él. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Si estas cosas están pasando dentro del Evangelio, hermano, ¿ya? Entonces, ahora respecto del asunto de los diezmos. Mire, hermano, de aquí San Antonio hacia el litoral norte, sobre todo en Cartagena, San Sebastián, El Tabo, Las Cruces, Isla Negra, hay muchas parcelas. Les puedo decir cientos de parcelas. Y hay muchos obispos y pastores, jefes de iglesia en Santiago, que como los diezmos se lo echan todo el bolsillo, han aprovechado los diezmos para crecer económicamente, ¿ya? Y se han comprado parcelas. Hace, hermanos, como 22, 23 años, el 2002, 2003, por ahí, me enteré, hermano, que Salvador Pino Bustos se compró 2 parcelas en El Tabo, 2 hectáreas. Y ahí se construyó casa él, el hijo y la hija. Bendito Dios. Ahí fue a parar el diezmo apóstata, que él a fines de los 80 empezó a predicar. Hermano, en Santiago, hermano, no deje el 10% de diezmo, da el 20, el 30, para que así también Dios te multiplique lo que a ti te queda. Un diezmo abominable, hermano. ¿Y cuántos hermanos de su iglesia cayeron en la vanidad y en el interés? No dan el diezmo por amor al Señor, sino para que lo que les quedara a ellos les fuera multiplicado. Bendito Dios. Ahí fue a parar ese diezmo, hermano. ¿Ya? 2 hectáreas. ¿Ya? 2 parcelas juntas. ¿Ya? Y casa, no una casita, un chalet, pues, hermano.
para Salvador Pino Busto, el hijo y también la hija. Hoy día la hija de él es pastora y por allá por Peñalolén tiene una iglesia donde se congregan casi puros lesbianas y homosexuales. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿por qué esto, hermano? Porque el diezmo, hermano, Cristo ni los apóstoles nunca hablaron del diezmo. El apóstol Pablo enseña de ofrenda en el día del Señor, el día domingo. Entonces, pero tenemos que entender, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. ¿Ya? Entonces, para que la obra crezca y pueda hacer lo que la palabra del Señor dice, una iglesia necesita dinero. Pero no para enriquecer al pastor. Los diezmos no son para el pastor. Los diezmos son para cumplir lo que la ley dice. Porque si un pastor u obispo obliga a la congregación a dar el diezmo, porque nadie es pastor si no da diezmo, nadie es diácono, oficial, predicador si no da el diezmo, ¿ya? Eso pasa en muchas iglesias. Bien, enseñemos a la congregación porque es parte del amor. Yo muchas veces he dado el diezmo, hermano, sabiendo que no es por ley, porque sino por amor a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿A dónde va a parar ese diezmo? Y el diezmo, hermanos, es para alimento del huérfano, de la viuda y del menesteroso. Y tiene ley, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier iglesia, cualquier pastor u obispo, si va a exigir que en su iglesia la congregación diezma, bien, pero usa el diezmo conforme a lo que aquí está escrito, Deuteronomio 14, ¿ya? La segunda mitad, ahí está escrito el propósito del diezmo. Bendito Dios. Se me quedaron los lentes. Aquí. En verdad, hermano, hacía bastante que no podíamos grabar porque la lucha, hermanos, es grande. Pero gloria a Dios porque hoy día sí podemos hacerlo. Mi compañero que está sentado ahí, que es el hermano que graba y después sube todo esto lo subimos al canal de YouTube. Él estuvo enfermo algunas semanas. No faltaron los imprevistos. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 adelante. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerán delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino que fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y mire, por eso, hermano, es importante esto. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel día, de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viene en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Gloria a Dios. Obispos y pastores,
ladrones que se han echado todos los diezmos a su bolsillo y para construir casa, comprar parcelas, auto nuevo, un closet lleno de ternos, ¿ya? Es para alimento, ¿ya?, del huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones. Bendito Dios. Para eso es el diezmo. No para el bolsillo del obispo o del pastor de turno. Bendito Dios. ¿Ya? Y en la primera mitad del capítulo 15 está la otra parte. Dice Deuteronomio 15, del 7 adelante: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le darás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serán de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso de la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, cada obispo, cada pastor que recibe el diezmo tendría que tener un recinto o en la iglesia o cercano, ¿ya? Y hacer almuerzo todos los días para que ahí vayan a almorzar hermanos si quieren ir, o familias cercanas, ¿ya? Las viudas, el menesteroso. El menesteroso, hermanos, son los mendigos, ¿ya? Siempre van a ir, porque dice: no faltará menesteroso en la tierra. Bendito Dios. Pero ¿cuál es la iglesia que hace eso? No sé, hermanos, si hay en Santiago alguna iglesia que tenga comedores y que haga durante toda la semana almuerzo y puede atender a los que allí van a almorzar. No sé si hay alguna. Como no lo sé, no voy a decir que ninguna. Ojalá aunque haya una. Y si hubiera alguna, hermano, que Dios bendiga a ese siervo. Entonces, hermano, es tremendo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que el mundo, hermano, se fija, ¿ya? Incluso, aquí mismo en San Antonio, hermano, y en varias partes he conocido pastores que se hicieron de pastor no por voluntad de Dios, sino por la facilidad de vida, porque cualquier pastor que tenga unos 100 hermanos, con la ofrenda y si da del diezmo, suficiente para vivir, pues, una vida fácil, cómoda, no tenéis que trabajar, ¿ya? Lo he visto, hermano. Conozco varones que se hicieron de pastor para poder vivir a despensa de una congregación. Y no solamente lo he visto aquí en San Antonio, llevo de los 2 años de vida que estoy en el Evangelio. Yo puedo hablar del año 56 para adelante, cuando tenía 5 años. De ahí para adelante yo tengo muchas cosas guardadas, recuerdos, memoria, y por lo tanto puedo entender, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Con esto de que los diezmos, hermano, ¿se acuerdan unos años atrás el apóstata obispo de la iglesia J. Beche?
recibía 35 millones de pesos mensual. Y resulta, hermano, que está al lado de la calle Bernarda al Mercado. Para mí sigue siendo Bernarda al Mercado, aunque le cambiaron el nombre por Obispo Umaña, pero sé muy bien cómo murió el Obispo Umaña. Tal vez soy el único hombre que a esta altura lo sabe. Bendito Dios. Entonces, claro, en ese tiempo, ahora a la orilla de la vereda, ahí en la iglesia, antes de subir los peldaños para entrar a la iglesia, ahora hay reja. Antes no había reja. ¿Ya? Entonces, si usted pasaba a las 2 de la noche, habían 2 o 3 personas durmiendo tapados con cartones en las puertas de la iglesia. Por la calle Bernarda del Mercado para adentro, en la primera cuadra, 2 o 3 personas más durmiendo. Y el obispo de la iglesia, que recibía camaquín, calentito, bien tapado, y gracias a Dios, y no haciendo nada, echándose todos los diezmos al bolsillo. ¿Ya? Mire, hermano, en Jeremías capítulo 5, versículo 22, para que vea usted, hermano, cómo la palabra del Señor, porque hay algo, hermano, que nosotros tenemos que entender. Los 9 pecados de muerte, que se llaman los 9 pecados de muerte, como juicios de muerte, no son para el mundo. Si el apóstol Juan, en el capítulo 3, no lo voy a leer para no perder tiempo, pero ahí dice que el mundo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Por lo tanto, ningún adúltero, fornicario, ni ladrón, ni mentiroso, ni criminal, ni esos pecados que no son para el mundo, son para el pueblo de Dios. Por eso en ninguno dice excepto. No dice excepto si se congrega, excepto si es obispo, excepto si es pastor. Ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Y no dice excepto si es pastor, obispo, diácono, oficial, predicador. El tal cayó en adulterio, irá a condenación. Entonces, hermano, en este tiempo sucede, hermanos, que Dios le dio al hombre la libertad, lo que se llama el libre albedrío. ¿Ya? Porque Dios no es un titiritero, hermanos, y que cada siervo de Él es un títere. No, nos dio la libertad. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro cuando le dice: Pedro, antes te ceñías, que significa vestir, ponerse la ropa, antes te ceñías e ibas donde querías, mas ahora hay otro que te ciña. Entonces, hermanos, si yo quiero ser salvo, quiero ser un buen siervo de Dios, tengo que olvidarme de mi libre albedrío. El libre albedrío, hermano, no se pierde. Pero yo no debo pensar que sí puedo hacer lo que quiera. Porque no debo hacer lo que quiera. Primero tengo que hacer lo que la palabra dice. Y luchar, esforzarme por serle fiel a Dios. Y así al final de mi camino veré salvación. Mire lo que dice que en Jeremías capítulo 5, del 22 adelante, dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa
para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los pechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, de tal gente no se vengará mi alma. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Fueron hallados en mi pueblo impíos. ¿Quién es impío? Los que no creen. Eso significa impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Gloria a Dios. ¿Qué dice en el Salmo 9, 17? El Salmo 9, mire lo que dice. Bendito Dios. Salmo 9. Miren lo que dice. Para los que creen que tienen la salvación segura. ¿Ah? (9:17) Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Gloria a Dios. Bendito Dios. Sobrepasaron los hechos del malo, o sea, más malo que los malos. Eso es lo que está ocurriendo hoy día con el obispo, el pastor, que le roban los diezmos al Señor, que da la congregación, se la echan todo al bolsillo y se creen reyes, intocables, poderosos, autos de lujo, una mansión en su casa, y no hacen. Y como dice, no se preocuparon del alimento del huérfano, de la viuda. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿Qué significa juzgar la causa de los pobres, los huérfanos, las viudas? Preocuparse, hermano, de su situación y cubrir sus necesidades con aporte, con dinero. Bendito Dios. Pero para eso, hermano, hay que tener primero el Espíritu Santo, porque hoy día, hermanos, hoy día, por la apostasía, muchos obispos y muchos pastores no tienen nada de Dios, hermano. Todo pastor, todo obispo que ha cambiado esta santa palabra, que por seguir a los teólogos están predicando mentiras en los púlpitos, Dios no está con ellos, hermano. ¿Ya? Mire, hermano, hace 2, 3 años atrás, 3 años más o menos, 3 años y medio, conocí un obispo en Valparaíso. No voy a dar su nombre, pero voy a nombrar a la iglesia, del ministerio Cruzada de Poder. El obispo, hermano, es teólogo. Se gloría de que estudió teología. Dios no es con él, pero como tiene sabiduría, eso predica. Y sabe, hermano, él insta a la congregación a danzar. Ahí, hermano, está el coro tocando y pueden haber 20 danzando y ninguno por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de repente una hermana anciana tocando bandolina así en el coro, frente al púlpito, dejó la bandolina, dio 4 o 5 pasos para llegar allá
a donde hayan 15, 20, y se puso a danzar. Detrás del púlpito, el coro de voces, dos varones bajaron caminando y llegaron allá y allá se pusieron a danzar. Otra hermana que estaba tocando guitarra, lo mismo. Y de allá de las bancas, muchos hermanos caminando para acá, cuando llegaban a casa se ponían a danzar. Eso es abominable, hermano, es abominación a Dios. Y Satanás, que ha turbado, hermano, a muchos siervos de Dios, es el que pone en su corazón cómo imitar los dones de Dios, hermano. Si eso es abominable, el pecado más grande que puede cometer un hombre, hermano, dentro de una iglesia. Y eso está pasando, por hermano. Estos son los hombres que se creen santos. Y ahí tiene usted, hermano, aquí ya hay una condenación escrita para ellos. Dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Bendito Dios. Y así, hermano, para que se entienda, yo, hermano, esto no es algo personal. Si yo lamento, yo quisiera, hermano, que todos los obispos, todos los pastores fueran lindas hombres de Dios. Me gustaría que así fuera. Pero puedo entender, hermano, la obra de Satanás. Hace 25 años atrás, hermano, el año 2000, en octubre del 2000, Dios me dio a saber que Satanás tenía dominio en el 80% del pueblo de Dios. Y fue el momento, hermano, en que la confraternidad de pastores que en San Antonio se levantó contra mí. Intentaron quitarme un programa que tenía en la radio. Quien era mi propio pastor se levantó en contra del programa. Porque yo, hermano, predicaba que San Mateo era para nosotros, que la gran tribulación es antes del arrebatamiento, conforme a lo que Cristo enseña, hermano. Y por eso la confraternidad de pastores, cerca de 40 pastores se levantaron en mi contra. Al final, en diciembre del año 2000, se terminó el programa. ¿Ya? Pero el 30 de octubre, hermano, yo me retiré de la iglesia, porque si no me retiraba de la iglesia no podía seguir con el programa en la radio. Y habiéndole consultado previamente al Señor, Dios me dio a saber que me retirara. Y así el programa duró noviembre y diciembre, y pude, hermano, en 5 meses dar a conocer todo lo que de Dios estaba en mi mente y mi corazón. Bendito Dios. Pero sabe, hermano, fue tremendo. Bendito Dios. Pero no importa, hermanos. Si Satanás no le hace la guerra, usted puede entrar en una iglesia católica, pueden haber 20 o 30 personas, y no va a haber ningún demonio dentro, hermano. Porque no hay demonio allá. ¿Sabe dónde? Pero entra en una iglesia evangélica. Según el nivel de espiritualidad de la congregación, pueden haber varios o muchos demonios. Cuando dio el domingo 15 de septiembre del año 96, hacía una semana, yo había llegado acá a San Antonio el sábado 7, cuando Dios me mostró, hermano, el nivel espiritual del pueblo de San Antonio, caminando por la calle Pedro Mon, con el ángel de Jehová de blanco a mi derecha, como en el día era la visión, y me fue nombrando hermanas que tocaban el banjo, y yo veía 2 demonios en su cabeza con distintas imágenes de ranas, de pájaros feos, y el ángel me decía, mira, esa que está ahí, toca el coro, el banjo en el coro de la iglesia donde se congrega, y está en adulterio, mírala cómo está, 2 demonios en su cabeza, y así, varios casos, hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque San Antonio, hermano,
el ángel del Señor me dijo, esta es la ciudad más poseída por demonios de este país, porque Satanás sabe que aquí en San Antonio comienza el juicio de la iglesia. Y por eso el Evangelio está tan desprestigiado. Hay tanto pecado dentro del Evangelio y tanta apostasía. Eso me lo dio a saber el Señor. La primera semana de haber llegado aquí a San Antonio el año 96. Entonces son argumentos y fundamentos, hermano. Y si hoy día yo le digo que Satanás tiene dominio del 90%, o tal vez hasta el 95%, no lo ven, entre el 90 y el 95%. Porque hay un remanente, hermano, gloria a Dios, que Dios no ha dejado contaminarse. Bendito Dios, cuando anduve en abril, allá en Los Ángeles, aproveché de visitar algunos pastores. En Los Ángeles, en Cabrero y en otros lugares. ¿Ya? Donde hay pastores que fieles a Dios y que no tienen al mundo metido en las iglesias. Escogidos de Dios. Porque hay un remanente que Dios no permitió que se contaminara. Y ese remanente, hermanos, son los que están empezando a levantar la iglesia en la cual Cristo va a unir a su pueblo, hermano. Ya aquí en San Antonio actualmente hay como 55 pastores. Yo les digo, no importa, pero yo sé que un día no muy lejano van a haber solo 8 pastores. ¿Ya? Yo tengo contacto con un solo pastor de aquí de San Antonio. Lo conocí el año pasado, en febrero. Él fue ungido, en marzo del año pasado fue ungido pastor. Sin embargo, cuando lo conocí, Dios me dijo, él es pastor. Bendito Dios. Y se lo dije a él y resulta que un mes después, recién, ahí fue ungido pastor. Bendito Dios. Es con el único que tengo un contacto. Entonces, hermanos, todas estas cosas es por la obra de Satanás. ¿Cómo han cambiado la palabra, hermanos? ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa, hermano? Con esto de seguir a los teólogos, hay, por ejemplo, una corriente teológica que dice que la salvación no es por obras. ¿Ya? Y eso ha quitado, hermano, que muchos hermanos han dejado de ser misericordiosos. ¿Ya? Porque, ¿para qué? Pues si la salvación no es por obra, hermano, la Biblia es un todo. El que se fija en 2 o 3 versículos va a terminar turbado. La Biblia es un todo, desde San Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22, allá, es todo. Yo sé que el apóstol Pablo en una parte enseña que la salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero el mismo apóstol Pablo, incluso el apóstol Santiago, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 7, 5:7, San Mateo 5:7, aquí, bendito Dios. Miren lo que dice. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, o sea, dadivoso. Dar al que necesita, eso es misericordia, hermanos. Además, el apóstol Santiago, en el capítulo 1:27, aquí, el apóstol
Santiago, en el capítulo 1, 27, miren lo que dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los obispos, los pastores, que se echan todo el diezmo a su bolsillo, se preocupan de la hermana huérfana que ha sido viuda, con hijos huérfanos. No, bendito Dios, ¿ya? Bendito. Y mire, en el mismo libro del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia contra el que no hiciere misericordia. Bendito Dios. O sea, hermanos, esto es tremendo. Sucede, hermanos, que el año 2003, cuando la confraternidad me quitó la prédica en la plaza en San Antonio, porque yo empecé en el paseo, hermano, y en mayo del 2002, a mediados de mayo cerraron el paseo para demoler y construir lo que hoy hay. Entonces yo, hermanos, y como ya Dios me ha dado un muy buen equipo de amplificación, pedí permiso en la municipalidad para tener acceso a la corriente eléctrica. Me dieron una llave del candado, y cuando en junio del 2003 fui para renovar el tercer permiso, que me han dado ya el segundo desde del 2 de enero hasta el 30 de junio, me encuentro con la sorpresa. Me lo dijo, Dios permitió que instó a la secretaria del jefe de la plaza y aseo. Ella me informó que la directiva de la confraternidad le había pedido por escrito que no renovara mi permiso, ¿ya? Y la alcaldesa, que se llama Lucía Menares, en ese tiempo no renovó mi permiso. Y me quedé, hermano, sin poder seguir predicando. Motivo. Eso fue, hermano, la primera semana de julio del 2003. En octubre del 2000, fui citado a una reunión, porque después de haber mandado 3 cartas a la directiva de la confraternidad, fui citado a una reunión el lunes 12 o 13 de octubre del 2003. ¿Y quién era en ese tiempo el presidente de la confraternidad? La reunión empezó 8:30, 25 para las 9. Hay más de 20 pastores en la reunión. Y él me dijo: hermano Rebeco, nosotros como pastores y como confraternidad no queremos que usted siga predicando en la plaza, porque usted en la plaza está predicando contra la idolatría. Y nosotros no queremos tener problemas con la Iglesia Católica. Mire, hermano, le estoy contando de pastores. Eran como 35 o 40 pastores el 2003 que tenía. Entre ellos se reunieron, que formaban parte de la confraternidad, y acordaron de qué manera me podían hacer callar, quitándome, pidiéndole a la alcaldesa que no renovara mi permiso. Me tuvieron un año. Esto fue
recién hasta el 2004 me tuvieron casi un año sin poder predicar, hermano, el día domingo en la plaza, porque los pastores no querían. Ahora, ¿por qué no querían que yo predicara? Porque Dios me invitaba a predicar contra la idolatría, y resulta, hermano, que por intereses del sucio dinero que reciben las iglesias ecuménicas, esto yo lo enseño en otro capítulo, pero dado el caso tengo que volver a decirlo. ¿Qué pasó? Que la Iglesia Católica les puso en la condición que le prohibieran a sus congregados en calle, paseo, plaza, de hablar contra la idolatría. Y por eso se preocuparon, hermanos, porque Dios me invitaba a predicar contra la idolatría. Pero, para que vea, hermano, no así como Satanás los puso como un muro de contención para frenar la obra de Cristo, no se dieron cuenta, hermano, que el mismo Satanás los puso como muro para frenar la obra de Cristo, pero ellos no vieron con la venda de Satanás puesta qué es lo que estaban defendiendo, hermano. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaban defendiendo? Sin embargo, hermano, estas cosas pasan, hermanos, porque hay una gran obra de Satanás dentro del Evangelio. Es tremendo, hermano, pero muchos cristianos, hermano, yo doy gracias a Dios porque Dios me permitió, por su palabra, conforme a lo que está escrito, entender lo que Satanás, el poder que tiene y quién es. Si basta con entender, hermano, Ezequiel 28:3 dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Eso significa que se las sabe todas. El hombre no tiene secretos para Satanás. Por lo tanto, hermano, le es muy fácil. Por eso, él sabe, hermano, cómo hacer caer al más pintado. Si esto Cristo lo advierte en San Mateo 24. En el capítulo 24, versículo 21, dice que habrá entonces gran tribulación cuando la hubo nunca antes ni la habrá después. Enseguida, en otros versículos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Y en el versículo 29 dice, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Bendito Dios. Entonces, hermano, ¿cuáles son los falsos cristos? Los teólogos, hermano. Sí, hermano, si mire, esto va para usted, hermano, o tal vez pastores, que se ha volcado de lleno a seguir a un teólogo. Hermano, si usted quiere ser está empezando el pastorado y quiere ser un buen pastor fiel a Dios, no tiene que ir a donde ningún teólogo, hermano. Lea San Mateo, San Juan y todas las cartas de los apóstoles y va a tener claro cuál es la misión que usted tiene que cumplir. No tiene que ir a los teólogos, hermano, porque va a ser turbado. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Como Satanás se la sabe toda y tiene poder, la teología, hermano, empezó hace muchos siglos atrás en el Vaticano. Y tenemos que entender que nada bueno para el pueblo de Dios puede salir del Vaticano. Entonces, hermano, si la Iglesia Católica debe tener por lo menos 150.000 teólogos repartidos en todo el mundo, porque el Papa es teólogo, los cardenales, los obispos, casi todos los sacerdotes son teólogos. ¿Se convirtieron a Cristo por estudiar teología? No, siguieron siendo, cayendo en el pecado de la idolatría, ¿ya?
Entonces, hermano, sucede que el pueblo de Dios, hermano, ha sido terriblemente engañado, ¿ya? Y los teólogos son los falsos cristos, los falsos maestros. Cristo significa ungido, o Mesías o ungido. Y resulta, hermanos, que en todo, estas cosas tienen que ocurrir, porque el hombre así lo ha querido, ¿ya? Los que tenían que, comienzo de la década del 60, conscientes que se aproximaban los últimos tiempos, que la Biblia enseñaba que en los últimos tiempos antes de Cristo vendría la apostasía. Ningún obispo, ningún pastor se preocupó. La apostasía llegó. Ellos mismos le abrieron las puertas a los apóstoles que llegaron de afuera y ellos mismos ingresaron la apostasía desde los púlpitos. Y la apostasía, hermano, no entró por las puertas. La apostasía desde los púlpitos se derramó hacia la congregación. Porque Satanás sabe que tomando dominio de la cabeza tiene todo el cuerpo bajo su dominio. ¿Ya? Entonces, hermano, por eso, hoy día, hermano, ¿cuántos pastores han metido el mundo en sus iglesias? Lo he dicho otras veces, hermano, pero tengo que volver a decirlo. El aplauso es abominable a Dios. ¿Y cuántos pastores han metido el aplauso en su congregación? Porque yo sé, hermano, que hay un salmo que dice aplaudir, pero la palabra de Dios tiene texto y contexto. El texto es lo que dice y el contexto es cuando se cumple, si es profecía o en los tiempos. Y resulta, hermano, que en este tiempo, en los últimos 100 años, sobre todo el siglo pasado, el hombre se empezó a convertir en el ídolo, en los ídolos. El cantante, el futbolista, el actor, el deportista en general, son los ídolos del mundo. Usted ve los estadios el día domingo llenos, porque el mundo va a aplaudir a sus ídolos. Pero nosotros a la iglesia no podemos, hermano, ir a aplaudir a Dios, porque Dios no es nuestro ídolo, es nuestro Dios. Si Dios, hermano, condena la idolatría como pecado de muerte, Dios nunca jamás va a querer que su pueblo lo trate a Él como su ídolo o lo compare con un ídolo de la tierra. Bendito Dios. Y esto, hermano, me fue dado por allá por el año, comienza la década del 90, en visión de sueño. Un ángel del Señor, él me dijo, el aplauso es abominable a Dios, porque es el premio y pago para los ídolos de la tierra. Entonces, pero hoy día, ¿en cuántas iglesias, hermano? La mayoría de la iglesia, un aplauso para el Señor, bendito Dios. ¿Ya? Es como que el que pide un aplauso, ¡oh, qué espiritual! No, instrumento de Satanás, hermano. Porque no tiene nada de Dios, no ha entendido. Porque el que tiene el Espíritu Santo, hermano, que en este tiempo son muy poquitos, va a entender lo que esta palabra dice y el Espíritu Santo le va a enseñarlo, a guiarlo, hermano. Pero el que se desvió. Y hay un hecho, hermano. Dios deja nomás que los obispos, los pastores, diáconos, oficiales, predicadores se desvíen. El que se desvía, ¿por qué? Porque los juicios están escritos. Esto, hermano, me lo dio el Señor el año 2003, cuando yo no podía, hermano, ir a predicar a la plaza. Eso a mí me marcó mucho. Y derramé lágrimas, hermano. Y ante Dios lo digo, derramé lágrimas por lo que estaba viviendo. Y un día, me acuerdo que era un día lunes, como a las 10 de la mañana estaba solo, tenía que ir a comprar, pero
sentí de orar y me arrodillé, hermano, a los pies de la cama, porque mi esposa iba a dejar al niño al colegio y de ahí pasaba ella estaba cuidando una anciana que había sido profesora de ella cuando ella era niña, bendito Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Me arrodillé a orar, hermano, y llorando y le entregué todo a Dios. Incluso en un momento le dije: mi Cristo bendito, usted que murió en la cruz con tanto sacrificio, ¿cómo puede permitir, mi Dios, que los hombres turbados, que muchos de ellos han sido puestos por usted, sin embargo, ellos mismos se han levantado en contra de su evangelio? ¿Cómo puede permitirlo? Y usted, Padre Celestial, que sacrificó a su Hijo en bien de la humanidad, ¿cómo puede permitir estas cosas? Y así, hermano, le entregué todo. En la misma noche Dios me dio una bendición que me permitió conocer muchas cosas. En el sueño estaba durmiendo y de repente la voz de Dios: para mí no hay bendición mayor sobre esta tierra que oír la voz de Dios. Y con su voz maravillosa me dijo: mira, 3 propósitos tiene mi palabra. Primer propósito, enseñanza. Segundo propósito, consejos y advertencia. Tercer propósito, cumplimiento, juicio y sentencia. Para salvación o para condenación. Y aquí está lo más fuerte, hermano. Y a los que se apartan de mi palabra, teniendo el conocimiento de ella, yo los suelto y los dejo, porque mi palabra y mis juicios están para cumplirse. Y ahí pude entender, hermano, por qué un pastor cae en pecado y Dios no le dice nada, lo deja nomás. ¿Por qué lo que está pasando con los diezmos? ¿Por qué, hermano, el cambiar la palabra, que en este tiempo es vergonzoso, hermano, como han cambiado la palabra? Dios los deja nomás, porque los juicios están. Yo leí Jeremías 5, ¿se acuerda? ¿Ya? Y ahí habla abiertamente. ¿Ah? Y ahí está hablando de juicio. Ahí está explicado el juicio, hermano. ¿Y cuántos creen y juran de guatita que tienen la salvación segura? Yo no los condeno, hermano, porque no es ese. Mi deber es anunciar la verdad, defender la verdad, porque esa orden me la dio el Señor a mediados de julio del año 2000, 25 años atrás. En 2 meses más van a ser 25 años. Defenderás la verdad de mi palabra, declararás la apostasía y darás a conocer la obra de Satanás dentro del Evangelio, y lo harás conforme el conocimiento que yo te he dado. No temas ni desmayes, porque yo estaré siempre contigo. Gloria a Dios, porque mi Señor está aquí. Bendito Dios, santo y bendito es su nombre. Y eso es lo que hago, hermano. Y no me interesa si algún obispo o pastor se enoja, porque mi compromiso es con Dios, con ningún hombre de esta tierra. Entonces, hermano, aquí como leí, se engañaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. ¿Qué dice el Salmo 9? Que los malos serán trasladados al infierno. ¿Ya? Todos los hombres que se burlan de Dios, porque no para siempre perecerá el menesteroso, y la misericordia no siempre estará hacia los huérfanos, bendito Dios. Y dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Ahí está el juicio, pues, hermano. Dice que serán salvos. Bendito Dios. Si alguien cree que porque... ¿cuántos obispos, hermano, han entrado al obispado por la ventana?
no por la puerta. Eso significa no por Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Ya? Conozco, mire hermano, del año 96 yo estuve en Santiago, viviendo allá. Conocí pastores que después fueron obispos. ¿Ya? Algunos ya murieron, otros siguen vivos. ¿Ya? Entonces, pero algunos hermanos, vi muchas veces que se repitió esto. Había que elegir un obispo, se levantaron 3 o 4 candidatos de los más antiguos en la misión, y eligieron a uno. Y los otros 2 o 3 se enojaron y se fueron de la misión. Arrastraron a unos pastores, por allá encontraron a otros dando botes, y por allá lograron ser ungido obispo. Eso es entrar por la ventana, hermano, porque simboliza que el que entra por la ventana no entra por la puerta. ¿Ya? Entonces sucede, Cristo en la puerta. Entonces, como la vanidad, hermano, si eso es nada más que la vanidad. O sea, para ellos el pastor ya era demasiado poca cosa. No, querían ser obispos. Bendito Dios. El orgullo, el altivo. Dios ensalza al humilde, la falta total de humildad. Dios lo escogió para pastores y ellos terminaron siendo obispos. Porque les quedó chico, por hermano, el pastorado. ¿Ya? Y así conozco varios, hermanos. Conocí varios y actualmente hay varios, por no decir muchos, que han vivido esa situación. Entonces, si el Evangelio, hermano, debería ser una pura iglesia en todo el mundo. Pero ¿por qué se ha dividido en tantos? Sé que en Chile, hermano, hay más de 4000. Llámese misión, corporación, iglesia o ministerio. Hay más de 4000. Y todas con su estatuto, argumento. Unas tienen solo presidente, otras tienen obispo. Cambiaron la palabra, hermano. Mire, hermano. A fines de marzo, un sobrino de mi señora, hijo de uno de los hermanos mayores de ella, nos visitó acá en San Antonio. Un joven de algo más de 50 años ya. Hijo de un hermano de los mayores de mi señora. Y resulta, hermano, que él tiene un hermano. César se llama su hermano. Se fue a vivir varios años por allá, por Yanquihue, que por allá está. Y resulta que este joven se casó con una joven, ¿ya? Y él igual se casó con ella, ¿sí ya? Eso de casarte con ella es punto aparte. Pero ella está ejerciendo el pastorado allá en el sur, por hermano. Mi sobrino no es pastor, no es pastor de la iglesia. Es ella la pastora. Enfermos de apóstatas, hermano. ¿Quiénes son los culpables? Ay, porque ella es hija de pastor, por hermano. Los suegros de este sobrino son pastores en Pudahuel, por hermano. ¿Ya? Entonces incluso tuvieron unos años viviendo en Santiago y a ella la mandaron al sur y como matrimonio, mi sobrino, bueno, la acompañó para allá, pues, se fueron a vivir allá. Pues, y allá ella está ejerciendo el pastorado. Hermano, esa es la obra de Satanás, con letras grandes. El título más alto como bendición que Dios dejó y que así está escrito, para toda hermana mujer que le sea fiel a Dios, es diaconisa. Ejemplo, por la Biblia nos enteramos que Pedro era casado, porque hay un pasaje en uno de los evangelios que dice: Cristo sana a la suegra de Pedro. Con eso da a saber que Pedro era casado. Dice más adelante que la apóstola, esposa del apóstol Pedro, no, pues. Si mire, hermano, Dios siempre consideró al hombre y a la mujer un estatus más abajo. Yo he conocido muy buenas siervas de Dios, pero el título de pastora no es bíblico, por hermano.
Y no por ser la esposa del pastor, le vamos a llamar pastora. ¿Ya? Porque entonces la esposa de Pedro, la Biblia la llamaría apóstola. Y no es así, pues. ¿Ya? Entonces, otro cambio, pastores evangelistas. Yo he conocido muchos hermanos que recorren el país como evangelistas. Y han sido ungidos pastor, por hermano. Y eso es un engaño, eso no es bíblico, hermano. 5 ministerios formó el Señor. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios. Pero ya hay como 20 en total porque el hombre ha formado muchos ministerios más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pastor evangelista no existe. Pastores misioneros tampoco. Si pastor significa, hermano, ovejero. ¿Y cuál es el ovejero? El que está a cargo de un rebaño. Ese es ovejero. Ovejero o pastor es lo mismo. Entonces, si alguien no está a cargo de una congregación, no puede ser pastor. ¿Ya? Porque eso, para ser pastor, tiene que estar a cargo de una congregación. Entonces, el pastor evangelista no existe. Eso es la vanidad, hermano, del hombre. Evangelista es una bendición de Dios. Y si alguno es catalogado como o recibió eso de evangelista, gloria a Dios, porque es una bendición. Entonces, hermano, así hay temas, hermano, esto da para mucho. Pero usted, hermanito, aún tiene una oportunidad. Yo sé, hermano, que hay muchos hermanos que han sido hintados a la teología. ¿Ya? Hay iglesias, hermanos, que para ser pastor hay que ir a hacer un curso. ¿Y quién le preguntó al Señor? En el juicio de la iglesia que viene, cuyo fundamento es San Mateo 13, ahí donde Cristo enseña la parábola del trigo y la cizaña, ¿ya? Ahí está el primer fundamento. Dios va a sacar a todos los pastores que Él no puso. A los que han hecho un curso para ser pastor. No, hermano. Lee las enseñanzas de Cristo, pastor, y las de los apóstoles, y vas a tener claro cuál es tu misión. No tienes que ir detrás. Y usted, hermano, si está afanado en la teología, por favor, hermano, apártate. Porque si viene Cristo, hermano, y tú has estado siguiendo a un teólogo, no te vas a ir con Cristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cristiano significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Y si tú estás siguiendo a un teólogo que te está cambiando la esencia de la verdad de Dios, no vaya a poder irte con el Señor. Y los que se quedan, no hay una segunda oportunidad, porque en el momento del arrebatamiento, porque hay arrebatamiento, no rapto como enseñan los apóstatas, ahí termina la obra, la salvación para nosotros los gentiles. Entonces, hermano, aparte de los teólogos, en la pantalla, hermanos, en todos los episodios y capítulos anteriores aparece mi número de teléfono. Si algún hermano o pastor necesita aclaración de algo o consejo, no me llamen, hermano, para discutir la verdad de Dios. Porque entonces, no. La palabra de Dios no es para discutirla, hermano, es para compartirla en bendición. Si algún hermano tiene duda, ¿ya? Porque algunos dicen, no, pero es que en este tiempo prima la misericordia. Acuérdense que en el apóstol Santiago leí 2 versículos que hablan de la misericordia de Dios. La bienaventuranza también hablan de la misericordia. Entonces, juicio sin misericordia se hará con el que no tuviera misericordia. Contundente, hermano. Bien, amados hermanos. Hay materia para mucho, ¿ya?
podríamos hacer un episodio entero agregando, pero ¿para qué? Más si ya está todo dicho. Los 9 pecados: robar, matar, mentir, adulterio, fornicación, blasfemia, idolatría, homosexualidad. El que practica todos esos pecados, hermanos, no heredará el reino de los cielos. Así que preocúpese, hermano, porque yo he sabido, hermanos, de pastores que han caído en la homosexualidad. ¿Ya? Tremendo. Pero el hombre, hermano, nunca se va a cansar de hacer lo que quiere. Bien, amados hermanos, hasta aquí su palabra, amados hermanos. Este ha sido el episodio 18. Que Dios les bendiga de grande manera. Y si deseas, hermano, llamarme, hazlo. Podemos compartir muchas bendiciones. ¿Ya? Bien, amados, un abrazo fraternal en el amor del Señor. Y para todos, las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Ahora y siempre. Amén. Hermano Duque. ¿Sí?